Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible Podcast, en este espacio en donde justamente el día de hoy vamos a adentrarnos en estas conversaciones abiertas y sin tapujos sobre lo que es la sexualidad masculina. Es un recorrido bastante interesante y que puede revelar pues mucha información, sobre todo cuando se abordan temas específicos que son, digamos, esenciales y que nos ayudan a explorar, por supuesto, esto que a veces dejamos en el olvido, dejamos en la penumbra porque no nos atrevemos a contar como hombres que somos, y justamente lo que haremos el día de hoy es adentrarnos en la complejidad, en la diversidad de lo que es esto llamado sexualidad masculina, en donde la intención a través de este episodio pues va a ser como desentrañar muchos de los mitos que vamos creando, que se van llevando a cabo, que se van desafiando estigmas, que se van celebrando en base a la experiencia única de cada individuo que tiene una experiencia, y que esa experiencia, cuando se atreve a contarla en esas raras ocasiones con otros hombres y también, ¿por qué no?, con mujeres, pues a veces suele ser un poco penoso, a veces suele ser algo que se desconoce, y por supuesto eso que hace que nos inhibamos y nos sintamos como en una carcasa aparentando muchas cosas cuando en realidad nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos, y en esa, digamos, desvariación del camino, desde las cuestiones de salud sexual hasta las dinámicas en las relaciones, este podcast justamente va a ser un espacio en el que podamos adentrarnos justamente en estos conocimientos de lo que es esta majestuosidad de la creación, que cuando nos damos a la oportunidad de que un experto nos hable, quien ya ha recorrido caminos, quien ha estado enfrente de muchísimas personas, quien no nada más se conoce a sí mismo en su experiencia, pero tiene la oportunidad de estar atento y dar seguimiento a diferentes hombres en diferentes partes del mundo, pues entonces su complejo de experiencia es vasto, y esto nos permite tener diferentes vistas del punto y no nada más diferentes puntos de vista. Y para esto quiero presentarte a invitado especial del día de hoy. Es Pablo Mas, a quien estoy eternamente agradecido por haber aceptado esta entrevista a Ineludible, y quien nos estará conduciendo, por supuesto, a estos lares tan maravillosos de lo que es la sexualidad masculina. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido seas a Ineludible Podcast. ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a tu audiencia y espero y creo que este rato que vamos a compartir les va a ser de interés. Espero así sea. Así es, ya está siendo así. Y bueno, querido Pablo, siempre en las entrevistas lo que hago es arrancar con este paradigma, ¿no? De que pues muchas veces la gente que llega a ver a Pablo lo ve como el maestro, el instructor, la guía, ¿no? Esa fuente de inspiración, y así a muchos maestros que vemos, pero me gusta mucho empezar con el lado humano de Pablo, sin hablar en la parte de instrucción o maestro, sino saber si quisieras compartirnos algo, sabes, que haya sido fuerte, trágico en tu vida, que te haya incomodado, que te haya tocar estos lados oscuros de ti, que en algún momento dijiste, ya no puedo más seguir con esto, llámale enfermedad física, algo emocional, y que con el paso del tiempo fuiste buscando, tocando puertas, fuiste explorando hasta convertirte en lo que ahora haces. Y te lo pregunto porque quien te escuche, posiblemente haya alguien va a decir, wow, yo estoy pasando eso que pasó Pablo, y ahora que lo escucho, Mm, me inspira para poder salir de donde estoy. ¿Quisieras compartirnos algo al respecto? Bueno, gracias por abrir esa puerta, Enrique, porque me parece muy importante que quienes vamos tomando cierta visibilidad en relación a ciertos temas, y sobre todo uno tan sensible como es la sexualidad, podamos derribar esas ideas de que quien toma la palabra para reflexionar e invitar a una temática como esta es alguien que está resuelto. Nadie tiene al sexo bajo control. Ese es como un gran error. Y creo que en la evolución y en el autoconocimiento a través de la sexualidad jamás llegamos a ningún puerto. Todos somos personas atravesadas por el dolor, por las heridas, y la vincularidad humana es uno de los grandes desafíos de la vida. Em, Te voy a contar algo en particular que me sucedió y me sigue sucediendo.
tal vez en menor medida o ya un poquito más trabajado, o no tanto, porque el camino con uno es toda la vida. Te voy a contar por qué empecé a trabajar con grupos de varones, y tiene que ver con habérmelas visto de frente con una herida. Yo trabajo organizando y participando de encuentros de varones, hoy principalmente en relación a la sexualidad, más comencé con espacios a los que llamábamos conversatorios, que eran espacios de conversación que sucedían al interior de casas. Y yo comencé mi camino de convocar a otros varones al encuentro por hacer visibles, aceptar profundos celos estando en pareja, profundas inseguridades de que mi pareja prefiera a otro hombre, se enamore, le guste. También experimentaba celos retroactivos, algunos le llaman, celos a las experiencias pasadas de mi pareja. Con una primer pareja viví esto en silencio y con vergüenza durante 6 años. Era algo que me avergonzaba sentir porque no tenía que ver con mi intelectualidad, mis ideas de lo que es lo correcto, lo incorrecto, eh, lo prohibido, lo posible. No era intelectual, estaban en mi cuerpo los celos y se activaban. Con mi pareja actual, Sofía, hace ya varios años, tal vez más cerca de cuando nos estábamos conociendo, empecé a sentir lo mismo. Empecé a sentir lo mismo y a raíz de una situación que me dio muchos celos, por primera vez pude nombrarle lo que me estaba pasando, que me causaba realmente un sufrimiento. Y ella me miró y me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y yo abrí los ojos grandes. Ah, o sea que se puede hacer algo con este sufrimiento. No se trata de sufrir en silencio, avergonzarse del sentir y tratar de aparentar normalidad. Y ahí inició un movimiento interesante porque lo primero que se me ocurrió fue invitar un par de amigos a casa y decirles, no vamos a tomar una cerveza, no vamos a hablar de las cosas habituales, los invito a que pongamos al ser varones en el centro de la conversación. Cuando estaba por mandarles un WhatsApp para que vengan a casa, pensé, tal vez a la vuelta de mi casa vive alguien que no conozco y le gustaría estar ese día. Así que hice un evento en Facebook, como para que se entere algún otro. Me escribieron, yo no usaba las redes en ese entonces. Facebook era como cuando uno abre el refrigerador para ver qué hay, no se sorprende y vuelve a cerrar. Ese era mi uso de las redes sociales. Pero hice un evento en aquel entonces, año 2018, y me contestaron cientos de varones con ganas de encontrarse. Hicimos un primer encuentro en donde pensé que íbamos a ser 3 amigos, terminamos siendo 40. Tuve que agregar una reunión más la semana siguiente y fueron 40 más. Desde allí se conformó un grupo que se reunió durante 2 años, una vez por semana. Al segundo año empezamos a multiplicar la experiencia en otras casas, en otros barrios. Al tercer año incorporamos plazas, empezamos a hacer conversaciones en plazas. Llegó la pandemia y nos fuimos a las redes. Eh, en fin, hoy mi profesión es trabajar con varones. En algún punto del camino entendí que la palabra honesta, autocrítica, constructiva, sensible entre varones es una herramienta transformadora, más insuficiente también. Ahí entendí la importancia de trabajar desde el cuerpo y la gran entrada al trabajo corporal la encontré en la sexualidad. Comprendí la importancia como varones de abordar la sexualidad para, en principio, por nosotros mismos, porque vivir una sexualidad honesta, informada, profunda, placentera, hace a una buena vida, hace a caminar bien la vida, caminar bien la sexualidad. También por la responsabilidad de dejar atrás formas aprendidas que no nos conectan con el cuidado de nosotros mismos, de nuestras parejas. Ahí aparece el porno, etcétera, calculo que ya hablaremos. Eh, Más bueno, hoy me dedico a trabajar principalmente con varones adultos, espacios de autoconocimiento, espacios de educación, espacios de encuentro en torno a nuestra sexualidad. Y todo comenzó con con un dolor que en un momento me pregunté por qué tengo que sentir este dolor tan fuerte.
tan real si no tiene nada que ver con la vida que conozco, con los pensamientos que conozco? Y yo me respondí a mí mismo, yo siento este dolor porque yo voy a hacer algo con él. Y probablemente esto que me duele a mí tal vez le dolió a mi padre y tal vez le dolió a mi abuelo. Hoy también he estado últimamente, estos últimos mes y medio, atravesando algunas dificultades con este sentimiento. Mas hoy estoy convencido de que el dolor puede transformarse en otra cosa, que se puede hacer algo con el dolor. Y es uno de los grandes desafíos del ser humano sentir dolor. Y hoy en los espacios que comparto sobre sexualidad, ya sea con varones, mujeres, para todo mundo, una de las cosas que repito mucho es que abrirse profundamente a la sexualidad es abrirse al placer y es abrirse al dolor. Las dos cuestiones vienen por el mismo tubo. Están en este cuerpo que habitamos y tal vez nos encantaría solamente abrir el grifo del placer y tener una sexualidad maravillosa y luminosa, mas no es tan simple. La experiencia vincular humana tiene que ver con la vulnerabilidad y tiene que ver con entrar en contacto con las heridas que tenemos en el cuerpo, que tenemos en la mente. Y así como el sexo puede dañar, el sexo descuidado puede dejar marcas en las personas, el sexo también puede sanar a través de la indagación de nuestra sexualidad, a través del encuentro honesto con otras personas. Podemos desanudarnos las mentes, podemos alivianarnos la experiencia de vida. Hacemos el amor como vivimos y vivimos como hacemos el amor. El crecer en torno a nuestra sexualidad no va solamente de tener orgasmos más potentes o ser multiorgásmico o convertirme en un mejor amante ante los ojos de alguien. Es la oportunidad de conocerme como ser humano para caminar bien la vida, en el cotidiano, en cada aspecto de ella. Lo que sanamos, alivianamos, expandimos en nuestra sexualidad, lo ganamos para la vida cotidiana. Entonces, bueno, verás, Enrique, que me gusta hablar de estas temáticas. Me pediste que te nombre ahí una situación difícil. Y bueno, te nombro esa porque fue una maestra ahí eh, que me permitió entender que eso que a mí me dolía probablemente le estaba doliendo a otro también. Y que el dolor masculino es un dolor muy silenciado. Es un dolor que trae vergüenza porque tenemos cierta narrativa de que ser hombre es resistir y poder. Entonces al dolor se lo esconde, entonces al dolor se lo silencia, entonces al dolor se lo simula. Y el absurdo aquí es que hay algo, este es un término que yo inventé, que es la dolorósfera. Así como está la biosfera, etcétera, está la dolorósfera, que es esa experiencia del dolor que cubre el mundo y que nos hermana, y que nos hermana, y en algún punto lo que me duele a mí, a alguien más le duele. Y cuando podemos encontrarnos desde el dolor, podemos alivianarnos las mochilas. Por eso la importancia del encuentro entre varones, por eso la importancia de tener una relación bien honesta con lo que nos duele, porque se puede hacer algo con el dolor. Porque si algo podemos hacer mejor que nuestros padres, es atendernos las heridas. Pablo, en este camino que has compartido y sobre todo el cómo iniciaste, sabiendo que lo que pasó, ¿no? En la experiencia con tu actual pareja, en referencia a temas de celos que te llevaron en esa pregunta de ¿y qué vas a hacer con todo esto? ¿Cómo fuiste, antes de empezar con la parte de los grupos y demás y reuniones, o sea, cómo fuiste encontrando las actividades o las respuestas que te llevaron a profundidad a ese sentir para poder salirte de ese caos existencial, psicológico, corpóreo, cual sea el caso, para después tener en esa apertura, ¿no? La primera guía o las primeras pautas para indicarles a otros o compartirles, sería la palabra, a otros que llegan a ti en base a tu desfogue de ese dolor, cómo transitas y cómo transmutas y cómo integras esa información ahora que no te afecta o que lo controlas o dominas mejor para Ujú, después llegar a compartir con los demás. ¿Cómo fue tu proceso de transformación? ¿Qué hiciste? ujú.
Yo no diría que no me afecta, porque ni que lo tengo bajo control tampoco, porque creo que hay hoy una gran pregunta que tengo en relación al dolor, que creo que tenemos los varones particularmente una gran tendencia a querer intelectualizar el dolor, a querer responder el por qué, a querer responder el para qué. Y creo que la gran pregunta en relación al dolor es el cómo lo transito, cómo me relaciono con el dolor, cuánto entro allí, cuándo me doy cuenta de que estoy entrando demasiado y solo me estoy autoflagelando, cuándo necesito pedir ayuda, cuándo necesito pedir un abrazo, cuándo necesito simplemente pararme de este sillón y salir a caminar, cuándo necesito llorar. Entonces, creo que mucho de lo que hoy comparto tiene que ver con entender que con el dolor establecemos cierto tipo de relación, de que la sexualidad es la convergencia de todas las relaciones. Es como un entramado de relaciones la sexualidad, en donde podemos mirarnos en un espejo que nos devuelve muchas imágenes de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? La sexualidad es la relación con nuestro cuerpo. La sexualidad es la relación que tenemos con el placer, la relación que tenemos con el dolor, la relación que tenemos con la soledad también, la relación que tenemos con nuestras parejas en todo sentido, la relación que tenemos con los aprendizajes culturales que nos habitan, nuestra relación con nuestra mente, cómo nos hablamos a nosotros mismos durante el sexo, por citar un ejemplo. Entonces creo que mucho del proceso de autoconocimiento tiene que ver con esa revisión mundana, cotidiana de nuestras relaciones. Em, en mi camino me estoy formando ahora como terapeuta psicocorporal desde la bioenergética. He estudiado comunicación, he hecho un posgrado en sexología. Tengo experiencias también con saberes y ceremonias de los pueblos originarios de América, sobre todo de aquí del sur, donde vivo. Em, He transitado decenas de círculos de varones. He escuchado las historias de varones de todas las latitudes, de toda América, de otros continentes. He escuchado a varones hablar de su intimidad, a jóvenes de 18 años y a abuelos de 85. Y creo que mi gran escuela y el posgrado que siempre estoy haciendo es tratar de tener una relación bien honesta con mi dolor y tratar de tener una relación bien honesta con mi placer. A veces me preguntan por redes que les recomiende los autores que yo he leído, qué libros recomiendo en torno a la sexualidad masculina. Y creo que hay un montón de libros que aún están por ser escritos, que el abordaje que comparto yo lo llamo sexualidad humanista, que puede parecer redundante hablar de una sexualidad humana humanista, pero no todo abordaje de la sexualidad humana es humanista. El porno no lo es, por ejemplo. Para el porno, el ser humano es una carcasa, una máquina, una pieza de encastre, una pieza de frotamiento. No hay emoción, no hay herida, no hay singularidad. Hablar de una sexualidad humanista es intentar poner al ser humano en su integridad en el centro del encuentro sexual, con sus heridas, con su historia personal, con su entendimiento de la espiritualidad, con su entendimiento de la sociedad, con su entendimiento de sí mismo. Em, entonces me preguntabas por el recorrido, las herramientas. Yo trabajo mucho desde la reflexión cultural, estoy formado en ciencias sociales. Hay mucho de lo que entendemos por ser un varón y por ser un varón en una cama, que son ideas y narrativas que hemos ido asimilando por haber nacido en una cultura
que ya funcionaba de ciertas maneras antes de nosotros. También integro la mirada más terapéutica por mis recorridos en distintas formaciones terapéuticas. Y también incorporo una mirada desde la espiritualidad, entendida espiritualidad como cualquier búsqueda o práctica que nos acerque un poco más al ser humano que somos. No desde ninguna cosmovisión en particular, si bien me nutro, por ejemplo, de conocimientos del Tantra, del Tao sexual, no pretendo pedirles actos de fe a las personas que participan en mis espacios. Comparto información, reflexiones, ejercicios que son igualmente válidos para una persona atea, una persona judía, una persona cristiana. En mis talleres han participado desde chamanes de la selva hasta profesores de yoga, médicos, psicólogos, gente cercana a la política, gente cercana al feminismo, gente enojada con el feminismo. Y, y uno de los grandes logros, que sí, tal vez no sea muy humilde, pero me reconozco, es haber podido generar espacios de encuentro donde se han encontrado varones, masculinidades realmente diversas. No solo en sus orientaciones sexuales o sus formas de vivir la masculinidad, sino en sus formas de vivir la vida y de pensar el mundo. Y eso me parece tan, tan importante en el encuentro entre varones. Que no sea un encuentro de guetos, ¿no? Los espirituales, los feministas, los de derecha, los de izquierda, los de la ciencia, los de la espiritualidad. Hay cuestiones tan básicas, tan cotidianas, tan mundanas sobre la sexualidad que necesitan ser nombradas, que a todos nos convocan, independientemente de dónde venimos. Y realmente creo en la construcción de esos espacios de encuentro. Pablo, tú que has tenido la oportunidad de conocer, de acuerdo a lo que nos comentas, a personas de diferentes partes del mundo, hombres, desde adolescentes hasta ya personas mayores, ¿cómo tú crees que influyen las, cómo llamarle, las expectativas culturales en la experiencia de la sexualidad para los hombres Mm. ante toda esa diversidad? En relación a la edad, eh, mira, desde los más jóvenes hasta los más ancianos con los que he podido compartir, el punto en común, por un lado, es la nula o la muy, muy pobre educación sexual que han recibido. Y no me refiero solamente a si tuvieron en la escuela o no clases de educación sexual, porque las clases de educación sexual en las escuelas son pobrísimas. Generalmente era una por año y era una mirada biologicista, moralista, basada en los aspectos reproductivos de de la sexualidad humana y basada en la advertencia. Cuidado con el sexo. Sexo peligroso, mejor no lo hagan porque van a arruinar su vida. En los hogares, el sexo ha sido tabú, el sexo ha sido un tema silenciado, escondido bajo la alfombra. Son muy pocos los varones y personas en general que han recibido una educación sexual amorosa, presente, contenedora. Eso veo en común, independientemente de las edades, el poder reconocer el haber recibido una muy pobre educación sexual y haber ido aprendiendo a los golpes con mala información y como han ido pudiendo. Otro tema que aparece en común es el porno, porque nos vamos unas generaciones para atrás y teníamos, bueno, la revista porno que le robábamos al tío, el cine porno en el barrio. Luego apareció el VHS, luego apareció el DVD, luego luego el ordenador conectado a banda ancha. Hoy tenemos en nuestro bolsillo, en nuestro celular, una fuente inagotable de pornografía gratuita. Lo que sí hay un cambio tecnológico generacional, donde si bien por décadas hemos sido educados a través de la gran industria del porno, la singularidad con los más jóvenes son los problemas de adicción o de problemas de consumo en relación al porno. Es un tema al que me dedico también, comparto procesos de 21 días online a los que llamo desconsumir porno, y es para varones que están en conflicto con su consumo de pornografía. Este es un fenómeno más actual
porque el porno se comporta o genera efectos en nuestro cerebro que estudios científicos lo equiparan a los efectos de drogas de diseño. Es decir, el consumo problemático de pornografía es una pandemia silenciosa y tiene que ver con estas generaciones más jóvenes o tiene que ver con este tiempo, porque el consumo problemático, corrijo, no tiene que ver con generaciones. Hay chicos muy jóvenes y hay hombres grandes totalmente enredados en el consumo de porno. Las generaciones más jóvenes tienen un poco más a mano ciertos cuestionamientos de estereotipos de género. Los hombres que transitan sus 50, 60, 70, 80 años tienen aprendizajes todavía más duros en torno a la masculinidad. Esto de poder encontrarnos en grupos de varones en ronda a nombrar nuestra sexualidad, hablar de nuestras vidas, de nuestras incomodidades, frustraciones, miedos, fantasías, es algo que nos estamos permitiendo cada vez más hombres, más es algo que seguramente nuestros padres no tuvieron, nuestros abuelos no tuvieron. Si tenemos que mirar para atrás y ver cuándo hubo una ronda de hombres, nombrando palabras como placer, amor, libertad, cuidado, respeto, no sé qué tan atrás nos tenemos que ir. Hay como una gran amnesia en nuestro tiempo de ese sentido comunitario, cotidiano, de poder apoyarnos en el otro. Y creo que eso es algo que nos estamos permitiendo, sobre todo las generaciones más jóvenes hoy. El poder de a poco ir animándonos a nombrar palabras que nuestros padres no nombraron, a construir vínculos junto a otros varones que nuestros padres no se permitieron. Y me refiero a formas de vincularidad masculina fraterna, respetuosa, honesta, en donde uno pueda ver a los amigos que elige y de los que se rodea y uno pueda decir, estas personas las quiero en mi vida, de estas personas aprendo, estas personas me escuchan. Porque uno de los grandes conflictos que surgen cuando muchos varones empiezan a transitar estos cuestionamientos de las maneras de lo masculino es preguntarse, ¿qué me une a mis amigos? Y muchos se dan de frente con que tienen muchos amigos y tienen muchas risas y muchas cervezas, pero que realmente tus amigos no te conocen, vos no los conoces profundamente a ellos. Es muy común el juntarse 4 o 5 horas, tomarse una docena de cervezas, reírse, ver el fútbol, pero llegas a tu casa y no sabes cómo está de la gripe la hija de tu amigo. No sabes si el otro superó el duelo por la muerte de su padre. Vos no pudiste decirles que estás con miedo de separarte con tu pareja porque las cosas no andan bien. Entonces hay ahí como una gran soledad masculina. Hay como un sentido de lo comunitario y un sentido de lo fraterno que podemos recuperar o que podemos inventar para vivir la vida más livianos, para acompañarnos realmente en el dolor y en la alegría también, qué maravilloso. Entonces, esa es otra diferencia generacional. Las estructuras en los hombres más grandes son más duras. eh, y creo que las generaciones más jóvenes estamos abriendo puertas para nosotros mismos, estamos abriendo puertas para nuestros mayores y sobre todo estamos abriendo puertas para quienes vienen por delante. Yo tengo un hijo que va a cumplir 5, Ligüen. Yo supe que él iba a nacer la misma noche que hice mi primer encuentro de varones. Cuando se fueron todos los varones del departamento, yo no podía creer lo que acaba de suceder. Llega mi pareja con una maceta con crisantemos, que es una flor que me gusta mucho, y un test de embarazo. Esa misma noche supe que iba a ser papa. Y creo que como varones en este tiempo tenemos esa responsabilidad de observar lo que viene de atrás, tomar lo bueno, filtrar lo que no está, lo que no está bueno, que quede en nosotros, que no siga para la siguiente generación. Creo que esa es una tarea noble y necesaria, que nuestros hijos puedan vivir una masculinidad más liviana,
más amorosa, más íntegra, más acompañada. Pablo, yo creo que si nos adentramos directamente en la parte técnica de las primeras reuniones que estuviste manejando, en donde fuiste obviamente recibiendo en esos primeros días, primeras reuniones, diversidad de historias que a lo mejor pues para ti como creador o organizador eran nuevas, muchas de ellas eran muy en común con lo que tú estabas viviendo. ¿Cómo es que fuiste seccionando, si es el caso, las diferentes charlas a través de los diferentes problemas que iban o estos sentimientos que iban aflorando? ¿Cómo es que ibas redirigiendo o si ibas catalogando tanta diversidad de experiencias? Porque son tantas cosas que a lo mejor ciertas dolencias emocionales, ciertos vacíos, ciertos aspectos psicológicos requieren, digamos, cierto tipo de conversaciones, en donde obviamente el proceso, me imagino como hombres que somos, cuando sobre todo los hombres que están escuchando, el hecho de imaginarse que vas a reunirte con hombres que a lo mejor conoces o no conozcas y que no tiene nada que ver con ir a pasar la fiesta y la cerveza y hablar de mujeres y hablar de trabajo y riqueza. O sea, el hecho de abordar estos temas ya en sí mismo es un primer paso ¿no? A saber que estás abierto a la experiencia. Desde tu creación de todo esto, ¿cómo has ido catalogando? ¿Cómo has ido conteniendo? ¿Y cómo has ido, digamos, asistiendo a estos procesos? Porque van a salir temas de hace un mes, de hace un año, de toda la vida, de generaciones. ¿Cómo vas en este árbol, no? Integrando cada hoja para que tenga su debido fruto y que a su vez no nada más sea el proceso de catarsis, que ya es un gran momento, es un Ujú. gran impacto, sino cómo viene el proceso de transmutación. Porque mira, que un hombre se llegue a abrir completamente a lo que es, fuera de la apariencia, fuera de las amistades, como es en verdad sentirse, para sobre todo los que nunca lo han hecho, sentirse como muy vulnerable, muy desnudo álmicamente hablando, y eso los hace sentir muy vulnerables, como desprotegidos en alguna forma, pero a la vez está el alivio. O sea, ¿cómo Mm. poder mantener todo esto y quien te escuche diga, ahorita que escucho eso, hay tantas cosas que quisiera compartir, pero me da miedo hacerlo, pero quiero hacerlo? ¿Cómo contienes y cómo vas catalogando tantas experiencias? Bueno, primero te comparto una frase que para mí ha sido como un norte estos años. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. Em, Poder estar en compañía, en amistad, compartiendo espacios con otros hombres que están intentando conocerse a sí mismos, que están intentando construir buenos vínculos en todo sentido, que tienen un espíritu autocrítico, que tienen una buena capacidad de escucha o que intentan tenerla, es una gran herramienta para la vida en todo sentido. Y te comento un poco cómo lo manejo en los espacios puntualmente de sexualidad. Yo, por ejemplo, comparto un taller también al que llamo del porno al autoconocimiento, que es para varones y tiene que ver con nombrar, identificar las narrativas de esta sexualidad porno en nuestras mentes y en nuestras prácticas, y a la vez desde ese identificar preguntarnos cómo queremos hacer el amor para poder construir la sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos. Ya el encontrarse con otros varones, el nombrar, el hablar de uno mismo, el hablar en primera persona, el poder narrar mi experiencia a un otro, es muy poderoso, porque al narrársela a otro, me la estoy narrando a mí mismo. Y al narrársela a otro, ya no estoy sosteniendo el peso solo. Al mismo tiempo, el poder escuchar a otro varón hablando de sí de manera honesta es un espejo poderoso. En algún punto estás escuchando a otro varón y parece que fueras vos nombrando algo que no estabas pudiendo nombrar. Y al mismo tiempo es el prestar la oreja, el escuchar a otro, es eso tan maravilloso que es prestar servicio, sentirse útil para alguien, sentir y darte cuenta de que esa otra persona está diciendo algo sensible, está diciendo algo que lo dice por primera vez en su vida y yo estoy acá para escucharlo. Qué importante y qué noble mi tarea. Y creo que ahí hay un camino que tiene que ver con ennoblecernos como varones, porque hoy hay tantos discursos y tantas formas de ver lo masculino
que solamente tienen que ver con el punitivismo y con la culpa. Que muchos varones hoy están experimentando una culpa y una huida de lo masculino, como si la masculinidad fuera sinónimo de violencia o como si la masculinidad fuera un dispositivo de coerción social. Yo creo en la posibilidad de vivir masculinidades nobles, bellas, vitales, y mucho tiene que ver con el encuentro con otros. Más también el encuentro con otros en estos círculos, espacios terapéuticos o espacios de autoconocimiento grupal, también es insuficiente. Y en mis espacios de sexualidad, en cada encuentro, repito, en este espacio grupal podemos escuchar cosas, sentir cosas, vivenciar cosas que nos sensibilicen, que nos abran puertas internas difíciles. Busquen espacios terapéuticos personales, porque en los espacios grupales podemos contenernos, podemos acompañarnos, pero es difícil y hasta imposible, diría, ahondar en las individualidades de la manera que muchas veces se requiere. Entonces, el ámbito de lo grupal creo que tiene mucho valor en la contención, en el saberse grupo y en el poder tocar esas puertas internas que no estoy mirando. Porque de repente uno empieza a indagar en su historia sexual y te podés dar de frente con cosas muy dolorosas que no estabas viendo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer allí? Llevar ese descubrimiento al trabajo terapéutico personal, para poder ahondar, para poder desanudar. Entonces, yo no pretendo que un taller grupal o un círculo de varones pueda con todos los procesos de la vida de todos. Invito mucho a esa responsabilidad como adultos y esa deuda que tenemos los varones con nuestra propia salud mental. Y que en el mejor de los casos el espacio grupal plantea ciertas semillas, nos muestra ciertas puertas de habitaciones que podemos abrir. Más ahí comienza otra búsqueda y otro compromiso también, que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo terapéutico personal. Yo recomiendo muchísimo también e invito en los espacios que comparto a la indagación de nuestra sexualidad a través del arte, a través de la danza, a través del tantra, a través de el tai chi. Digo, hemos construido masculinidad separados de la experiencia corporal. Llevamos al cuerpo como una mochila. Mientras el cuerpo esté disponible para seguir yendo a trabajar, ignoro lo que me duele, ¿no? El cuerpo masculino como rígido, como todo el tiempo diciendo corporalmente yo sé, yo puedo. ¿Cuánto nos cuesta habitar un cuerpo creativo, sensible, lúdico? Y gran parte de la educación sexual es la exploración artística. ¿Qué nos pasa con el baile? Yo por ahí suelo preguntar en los grupos que comparto, ¿cuándo fue la última vez que bailaron sin tomar alcohol? Y algunos no recuerdan, porque hay algo cultural ahí que tiene al cuerpo masculino siempre en pos de lo productivo. Ser el hombre proveedor de la casa, pero también ser el hombre proveedor en la cama. En vez de entregarnos al juego, al disfrute, la sensibilidad, la receptividad, somos los proveedores de orgasmos, los proveedores de erecciones, los que generan gemidos, los que están todo el tiempo potentes, viriles, deseantes, los que saben cómo tener sexo y lo tienen que demostrar constantemente. Entonces, otra manera de ahondar en nuestra sexualidad es ahondar en nuestro cuerpo. ¿Qué se siente tener un cuerpo? ¿Qué se siente ser acariciado? ¿Qué se siente sentir un orgasmo? ¿Qué se siente bailar solo en casa y realmente dejar de preocuparme por si me veo ridículo o no me veo ridículo? Poder hacer consciente ese policía que tenemos en la mente, que nos dice que nuestro cuerpo no debe de moverse de ciertas maneras. Entonces, poco respondiendo a tu pregunta, no pretendo ni podría acompañar a ninguna persona hasta el final de su recorrido o hasta el final de su proceso.
Creo que es mucho más humilde y realista la propuesta. Es compartirnos reflexiones, es compartirnos escucha, es compartirnos informaciones y herramientas y ejercicios. Más la sexualidad es un camino que nunca termina. La sexualidad es una investigación. La sexualidad es una experiencia en donde creo que necesariamente nos vamos nutriendo y nos vamos sanando de experiencias diversas. ¿Cuáles tú consideras, Pablo, que son los mayores desafíos que los hombres, ¿no?, pueden enfrentar al expresar, por supuesto, sus deseos y necesidades sexuales, sabiendo que obviamente cuando la oportunidad se abre, como en este caso los círculos que tú has planteado desde hace algún tiempo, funcionan como estos escenarios en los que tenemos la oportunidad de crear o recrear, ¿no?, en esa memoria, en esa introspección, en esa remembranza al momento presente, aquello que se ha estado trabajando. ¿Cuáles tú crees que son esos desafíos a los que más nos enfrentamos para expresar? Y también, por supuesto, ¿cómo es en la parte técnica para quien esté deseando quizá participar por primera vez en alguno de estos eventos? ¿Qué sucede ahí? ¿Se abre, uno se comparte, empieza a expresar? Y después, ¿qué sucede? Entre todos se escuchan, entre todos se comparten. ¿Cuáles Ujú. serían las dinámicas o técnicas que llevas? Bueno, en relación a los desafíos, mira, podría nombrar varios. Voy a nombrar algunos que me parece que pueden, que muchos hombres que escuchan pueden sentirse identificados. Creo que un gran desafío para la sexualidad masculina hoy es existir para sí. Existir para sí. Y esto es bastante práctico y mundano. Construimos masculinidad hacia afuera. Construimos masculinidad saliendo de casa para ser el hombre proveedor, construimos masculinidad cruzando el océano para ser el hombre conquistador, construimos masculinidad en la vida pública, la vida de negocios. Hay algo del ser para sí que cierta forma de lo masculino no facilita. Y lo digo de nuevo desde un lugar muy mundano, como estar en una cama, estar en un encuentro íntimo y poder estar en contacto con la propia necesidad. Estar en contacto con el propio proceso de excitación, estar en contacto con la propia sensación corporal. Es muy habitual varones narrando el hecho de no disfrutar su sexualidad por estar constantemente haciendo y dejando de hacer para la mirada externa. La masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual. Vamos al encuentro sexual como quien va a rendir un examen, como quien va a la guerra para salvar la propia identidad masculina. Perder la erección, eyacular antes de tiempo, que la otra persona no disfrute, es como que se nos cae el castillo de naipes de la masculinidad. Uno de los grandes desafíos de la sexualidad masculina es poder contactar con lo que estoy necesitando en el momento presente, más allá de los objetivos, más allá de las imágenes del deber ser, más allá de cuánto demoramos, cuánto tiempo podemos durar en una penetración, cuán firme es la erección, cuánto gime o no gime la otra persona, si las prácticas que estoy llevando a cabo tienen o no similitud con las imágenes que vi en el porno. El poder volver a contactar con cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo estoy necesitando realmente que este encuentro sexual suceda. Necesito de repente pedir ir más despacio. Necesito de repente decir que no estoy disfrutando porque estoy muy ansioso porque todavía no tengo la erección. Mira, necesito no obligarme a tener la erección rápido. Y necesito decirlo. Y un gran etcétera. Mucho del padecimiento, yo acompaño también procesos uno a uno. Y uno de los grandes desafíos es eso tan simple y tan complejo de contactar realmente con la propia necesidad. Allí donde dos personas se desnudan en silencio,
es la sociedad la que hace el amor por ellos. Es el mandato social, es el guión del porno el que ocupa el lugar de las decisiones adultas. Y eso es uno de los grandes males de la sexualidad masculina. El querer ser viril, el querer ser potente, el querer ser sabedor, el querer ser veloz, el querer ser controlador. No desde el deseo, no desde la necesidad de lo que realmente necesito y quiero compartir hoy en esta cama, sino desde esa imagen foránea de lo que yo debería ser. Y si no lo logro, y si no logro ser el macho viril, erecto, penetrador, y si no lo logro, voy a contactar con aspectos incómodos de mí. Mi autoexigencia, mi miedo al rechazo, mi miedo a la soledad, mi miedo a la crítica, mi miedo a ser juzgado. Entonces tenemos muchísimos varones educados por el porno, que se sienten inseguros de sí, que van al encuentro sexual a anular su necesidad, anular su creatividad, anular el cuidado de sus parejas, porque el único objetivo de ese encuentro sexual es lograr una imagen preconcebida de lo que tiene que suceder. Entonces, un gran trabajo con muchísimos varones es comunicar, primero, que el encuentro sexual puede parecerse a las personas que están teniendo sexo, que se puede construir una sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos y desde esa honestidad con nosotros mismos y de ese respeto hacia lo que nos está pasando, ser realmente compasivos y respetuosos con la necesidad, la forma y el deseo de nuestras parejas. De que el encuentro sexual puede parecerse a lo que necesitamos conjuntamente que sea, de que es una narrativa ilusoria y que nos causa sufrimiento creer que nos vamos a validar como varones, que nos vamos a validar como pareja por lograr ciertas imágenes foráneas de lo que es el sexo. El porno nos ha dicho que para merecer el amor, para merecer la masculinidad, para merecer ser deseados, elegidos y vueltos a elegir, tenemos que cumplir con un guión: erección, penetración, eyaculación. Si no cumplimos con este ABC, si no brindamos orgasmos, si no hay gemidos explosivos, algo mal hay en nosotros. Hemos construido una sexualidad que es un cuadrado muy estrecho, muy pequeño, y sufrimos por caber o por no caber ahí. Estamos nadando en una pequeña piscina y el mar está al lado. La sexualidad necesariamente es creativa y diversa porque somos distintas las personas, porque son distintos nuestros días. Un día somos un fuego de vitalidad y otros días estamos estresados porque nos fue mal en el trabajo y otro día estamos afiebrados y otro día estamos tristes y otro día simplemente necesitamos un abrazo. Pero si nosotros mismos no podemos contactar con esa necesidad, validarla, no juzgarla, validarla y comunicarla, nos vamos a perpetuar en una carrera ansiosa que nada tiene que ver con nosotros realmente, para lograr imágenes externas del sexo que ni siquiera nos aseguran el placer. Solamente aprendimos que es la mejor fórmula para no contactar con nuestras heridas, para no quedarnos solos. Entonces, ese creo que es un gran desafío: existir para sí, que podamos sentir nuestro cuerpo y a través del aprender a sentir nuestro cuerpo, sentir nuestras emociones. Y a través de sentir nuestras emociones, aprender a validarlas más allá de lo que la cultura nos dijo que podíamos sentir o no. Y una vez que sentimos esa emoción, nombrarla a través de un pedido, a través de una pregunta, a través de una necesidad. Creo que aprender y crecer en torno a la sexualidad es en gran medida aprender a decir que sí y aprender a decir que no. Aprender a decirle que sí a lo que es real para mí, a lo que deseo, a lo que necesito, a lo que fantaseo. Más allá de si la sociedad me dice que está bien, que está mal, de si yo creo que mi pareja se va a enojar, se va a frustrar o se va a decepcionar de mí. Aprender a contactar, validar y comunicar lo que siento. Y aprender a decir que no también. A poner límites. A decirle que no a aprendizajes y narrativas limitantes, culposas, ansiosas, vergonzosas.
Em, y también un desafío creo que es el encontrarnos. Los absurdos de la sexualidad masculina se sostienen en el silencio. Y a mis talleres participan muchísimos varones de distintas ciudades de América y de algunas de Europa, de otros lugares. Y una frase que repiten mucho es, en mi ciudad, en mi pueblo, no hay espacios así. Hay un gran sentido de soledad en muchos varones, que de repente se dan cuenta que quieren esa tribu nutritiva, que quieren esa tribu donde se nombren las cosas, donde nos podamos escuchar. Y creo que hay una gran soledad en muchos hombres hoy. Por eso la importancia de tejer redes, para poder nombrar las cosas que nos pasan, para poder espejarnos, para poder acompañarnos. La sexualidad masculina está cargada de silencios, de frustraciones, de ansiedades, de miedos, pero sostenemos hacia afuera esa idea de macho porno viril que en su discurso y su narrativa del sexo ante los amigos afirma yo sé, yo puedo, yo disfruto. Y secretamente, como a todos nos desafía la sexualidad realmente, todos en silencio nos sentimos la oveja negra. Todos en silencio sentimos, ¿seré yo el único que no disfruta tanto? ¿Seré yo el único al que no le gusta su pene, al que no le gusta su cuerpo, al que le tiene miedo a estar solo, el que está conflictuado con la pareja, el que tiene miedo a no gustarle a nadie, el que se masturba todos los días viendo porno? ¿Seré el único? Entonces, poder nombrar estas inquietudes junto a otros varones es darnos cuenta de que no estamos fallados, que no somos ovejas negras, que no somos humanos de segunda, sino que hemos construido socialmente una sexualidad limitante y limitada y limitante del ser humano. El problema no somos las personas y nuestros desafíos vinculares, y nuestras diversidades y nuestras singularidades. El problema es esta idea de que todos alcanzaremos la felicidad repitiendo las mismas fórmulas, logrando los mismos objetivos y haciendo las mismas coreografías. Eso es la base de la frustración sexual masculina. En esta estructuración que planteas y sobre todo para las personas, particularmente los hombres, y quizá no nada más los hombres, pero otras mujeres que están con sus hombres y están escuchando esta conversación y pueden interesarse. Hace rato mencionabas todo lo que ha influenciado, por supuesto, este sistema en nosotros, cultural, político, social, en donde se nos pinta una imagen, ¿no? Del hombre fuerte, el hombre duro, el hombre que lo aguanta, el hombre que resiste, el hombre que provee, pero en esta parte más sustancial, más elemental, más espiritual, si es la concepción, ¿cómo tú puedes plantear la diferencia? Insisto, para los que te escuchen y sea la primera vez que están escuchando esto, Ujú. ¿cómo puede ser o cómo explicas lo que es ser y cómo ser ese ser? ¿Me explico? O sea, no lo que ahora has hecho, sino qué es ser, eso que dijiste hace rato, cómo lo defines, cómo se logra eso y cómo sé, o sea, en esos filtros que se están teniendo, cómo sé si al escuchar lo que estás diciendo es sentir y profundizar y a lo mejor alguien que está todavía en este mundo dice, oye, yo siento una cachondez increíble y yo sigo tocando y para mí eso es sentir y eso me hace sentir bien. Entonces, ¿cómo pasas estos filtros para poder como dislocar, ¿no? La sustancia material, tosca, carnal, que es válida, es parte, a la parte más espiritual. ¿Qué es ser y cómo ser? Mira, yo tampoco quiero convencer a las personas de que su sexualidad está mal. Es como que en algún punto no quiero ser como un predicador que toca los timbres, ¿no? Para convencer de algo a las personas. Creo que quien viva una sexualidad muy placentera, genial, más también el placer propiamente es una parte de la sexualidad. Y yo lo diría de esta manera, la sexualidad es como una ruta de doble vía. Podemos hacer uso de la sexualidad para salir corriendo del ser humano que somos, para alejarnos de nosotros mismos, o podemos hacer uso de la sexualidad para acercarnos al ser humano que somos. Y una pregunta que comparto en diversos espacios que comparto, que habito, que propongo, es, ¿qué es la libertad sexual?
como para ir entrando un poco al tema que me preguntas. Yo comparto muchas preguntas. No así intento que las personas compartan mi respuesta. Porque cómo llegar al ser profundo, cómo llegar al ser sin velos, es una pregunta o una respuesta metafísica a la cual como individuos tenemos derecho a decir lo que querramos. Pero cuando queremos todos ponernos de acuerdo en una cosa, es como cuando tal vez repetimos los errores del pasado. Y desde allí creo que son las preguntas las que nos convocan y nos movilizan. Y son las preguntas las que nos dan espacio a cada quien de intentar responder o habitar lo que en última instancia no puede ser nombrado. Digo, ¿cómo sé que estoy habitando mi verdadero ser en un encuentro sexual? No hay una respuesta que pueda darte. Es una experiencia. Es una experiencia. Yo creo que en la sexualidad hay instantes de verdad. Hay instantes de liviandad. Hay instantes donde la vida palpita en nosotros. Y eso es una experiencia. Y creo que en este camino de crecer en torno a la sexualidad nos vamos encontrando con pequeños logros, con pequeños descubrimientos, con pequeños o grandes hechos de alivianarnos de cosas. Probablemente alguien está escuchando y dice, bueno, pero yo disfruto, yo tengo sexo muy seguido y en ocasiones en el mismo encuentro sexual eyaculo 5 veces y todas las personas tenemos algo que integrar a nuestra vida sexual. Y el sentir mucho placer no significa que estemos habitando la sexualidad perfecta. Porque como decía hace un rato, ¿cuántas veces la búsqueda constante del placer no es otra cosa que una carrera para escapar del sufrimiento? Entonces esa vida sexual perfecta que nos plantea el porno, tal vez yo puedo encarnar al amante porno, al amante viril, al que tiene muchísimo sexo, pero tal vez mi gran desafío hoy es poder darle un lugar y hacer contacto con lo que hay detrás de esa búsqueda constante del placer. Entonces, no hay una forma de vivir el sexo resuelta, no hay una forma de vivir el sexo que sea un modelo a seguir. Está quien camina el camino del amante porno y del macho viril. Está quien salió de ahí y dice, bueno, ahora voy a ser el amante tántrico perfecto y voy a tener sexo con mis chakras alineados, vestido de blanco. Y hay otro que dice, yo voy a ser el hombre más deconstruido del mundo, voy a ser el hombre más hipersensible y empático del mundo. Digo, nos podemos poner un montón de disfraces. Nos podemos inventar 1000 zanahorias para correr por atrás. La sexualidad real es imperfecta. La sexualidad real tiene luz y sombra. La sexualidad real es siempre algo inconcluso, que en el mejor de los casos tiene momentos de pura verdad palpitante, experiencias vitalizantes, amorosas, placenteras, salvajes. Eso no significa que tengamos la sexualidad resuelta. Eh, entonces, esta pregunta, ¿qué es la libertad sexual? Alguno podría decir que la libertad sexual es tener mucho sexo, que la libertad sexual es ser más libres que nuestros padres y nuestras madres, que la libertad sexual es, sea, para algunas personas una gran liberación sexual es abandonar el mandato de la heterosexualidad porque querían vivir su sexualidad de otra manera. Seguramente se experimenta como una gran liberación. Para otras personas, la libertad sexual será liberarse del dogma religioso de su pareja y poder vivir su vida al margen. Pero tenemos muchas narrativas de lo que es la libertad sexual hoy, absolutamente superfluas, que tienen que ver con las apps de citas, con los juguetes sexuales ultra tecnológicos, con la idea de que hoy tener sexo es no responsabilizarse con nadie, aquí nadie se enamora, aquí nadie se compromete, porque yo no voy a repetir los errores de nuestros padres y del amor romántico y bla, bla, bla. Digo, ¿qué es la libertad sexual? Somos los varones el ejemplo de libertad sexual por el hecho de que hemos tenido más a mano la posibilidad de una vida sexual activa. Tradicionalmente, un varón que tiene una vida sexual activa con muchas parejas era un ganador, un gran hombre. Una mujer que hiciera exactamente lo mismo era una mujer de mala vida. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que los varones hemos gozado de mayor libertad sexual que las mujeres.
Pero somos los varones sinónimo de libertad sexual. ¿Es libre sexualmente quien no conoce su cuerpo? ¿Es libre sexualmente quien no se anima a validar una necesidad por juzgarla como no masculina? ¿Es libre quien no habla honestamente con su pareja, con sus amigos, de las cosas que realmente le pasan? ¿Es libre quien no cuestiona las narrativas del sexo que hemos aprendido a través del porno? ¿Es libre quien no se pregunta realmente cómo quiero hacer el amor, quién soy, quién aprendí a ser? Entonces, y respondiendo a una pregunta que me habías hecho antes, yo trabajo mucho con preguntas, con ejercicios trabajo mucho en los procesos de 21 días o más largos, con cuadernos de viaje, donde voy compartiéndoles preguntas. ¿Cómo hago el amor? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis automatismos? ¿Cuáles son mis huidas? ¿Dónde aprendí sobre sexo? ¿Cómo fue mi primera experiencia sexual? ¿Cuáles fueron las primeras narrativas que me llegaron? ¿Con quién hablaba? ¿Me sentía solo en la adolescencia? ¿En qué momentos del día miro porno? ¿Qué emociones puedo identificar a la hora de querer ver porno? Etcétera. También es muy importante, un pilar que trabajo es la autoexploración sexual. El que podamos sacar a la autoexploración sexual de la masturbación adolescente culposa y veloz, sentados en el inodoro del baño, con miedo a que nos abran la puerta, a poder como varones adultos tener una cita con nosotros mismos, en el lugar más cómodo de la casa, en la mejor hora del día. Y en vez de 2 minutos de fricción ansiosa, regalarnos una hora, desnudarnos, ponernos una música, untarnos aceite de coco, hacerlo lento para poder conocer cómo nos excitamos. Trabajo también con ejercicios de sensibilización sensorial. En los casos de los procesos online, muchos audios como especies de meditaciones guiadas para conectar con el gusto, para conectar con el tacto, donde las personas lo hacen en la soledad de su casa cuando desean hacerlo. En los espacios presenciales trabajo también desde la danza, desde la bioenergética, desde el clown, desde el juego, porque hay algo del juego, hay algo de la creatividad y de la posibilidad de la movilidad corporal que la podemos recuperar a través del arte. Porque si no, vamos ahí al encuentro sexual con el cuerpo duro como máquina, con la cadera soldada, con la mente ansiosa, simplemente para cumplir con estas ideas foráneas. Mucho de la educación sexual en varones adultos tiene que ver con una resensibilización de nuestro cuerpo. Porque como vos decías, alguien puede decir, bueno, yo disfruto un montón, tengo unos orgasmos maravillosos. Más generalmente los varones reconocemos mucho el placer en la intensidad y nos cuesta mucho integrar lo sutil. Suelo citar como ejemplo que todas las comidas tradicionalmente masculinas, en todas nuestras culturas latinoamericanas, las comidas masculinas son comidas fuertes, son picantes, son fritas, son sabores y experiencias fuertes, como si lo masculino necesitara una cachetada de intensidad para sentir. En nuestra cultura decimos que el agua no tiene gusto a nada y nos educamos nuestras papilas gustativas con Coca-Cola. Educamos nuestras papilas gustativas con comida ultraprocesada llena de químicos que sobreestimulan nuestro cerebro. Estimulamos nuestra respuesta sexual con estímulos supranormales que nos da el porno, que hace que en nuestro cerebro hayan explosiones de dopamina, que hacen que luego los encuentros sexuales reales no nos exciten, no nos estimulen, no podamos tener una erección tal vez. Entonces no se trata de sentir un placer más explosivo necesariamente, sino de integrar lo sutil, integrar lo lento como posibilidad, integrar lo procesual y no ser adictos al placer intenso, porque en tanto seamos adictos a la intensidad, simplemente estaremos viviendo una vida menos sensible. Que el agua no tiene gusto a nada es una de las grandes mentiras de esta cultura, que nos vende brebajes de todos colores y nosotros vamos consumiendo a ver si así llenamos el vacío que tenemos en el pecho. Y en la sexualidad sucede esto.
Muchas personas hoy se dan de frente con que se sienten vacíos al masturbarse, se sienten vacíos luego de un encuentro sexual y no saben por qué. La sexualidad puede ser una de las grandes fuentes de felicidad del ser humano, mas tenemos que volver a permitirnos llenarla de sentidos, llenarla de formas que se parezcan al ser humano que soy, que se parezcan al ser humano con el que me vinculo. Y para construir una sexualidad que se parezca a mí, tengo que prestarle atención al proceso de intentar averiguar quién soy. Proceso que nunca termina, pero en donde uno va descubriendo tesoros, donde uno va aprendiendo herramientas comunicativas, donde uno va aprendiendo a reconocer emociones, donde uno va aprendiendo a elegir mejor a tus parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más que la búsqueda de la mega intensidad sexual, que no está mal, digo, es maravillosa la intensidad, no niego nada, todo se integra. Pero tal vez la idea que tenemos muchos varones de crecer en la sexualidad es la idea de convertirnos en mejores amantes para alguien más, en hacerle cosas a la otra persona, en que la penetración dure más tiempo, en que los orgasmos sean más potentes, etcétera. Y si tal vez no se trata de eso, y si tal vez es un proceso que podemos hacer por nosotros mismos, sin saber bien hacia dónde estamos yendo. Probablemente lo que tengamos, lo mejor que tengamos para integrar hoy a nuestra sexualidad, no sean múltiples orgasmos o imágenes de lo explosivo. Tal vez tenga que ver con la integración de otras partes del ser humano que intervienen en el sexo y a las cuales he ignorado toda mi vida. Mis miedos, mis ansiedades, mis automatismos, mi falta de escucha personal. Y lo más maravilloso es que por ahí nos da miedo ser distintos. Nos da miedo ser distintos porque en la narrativa que aprendimos, para ser amados, elegidos y vueltos a elegir, tenemos que cumplir con el libreto. Entonces nos da miedo ser distintos desde una propuesta, una forma, un ritmo, porque nos da miedo ser juzgados, nos da miedo que la otra persona no nos elija. Mas les garantizo que hay muchísima gente allá afuera, esperando un amante, esperando un compañero que proponga desde la honestidad, que proponga otro recorrido, que proponga otro juego, que proponga otra palabra. Puede haber personas que nos juzguen por ser diferentes, sí, pero también puede llegar a nuestra vida alguien que nos propone algo distinto al guión porno y nos haga explotar la cabeza. O podemos hacer ese gran favor nosotros a alguien más de llevar a nuestra vida sexual una palabra honesta. Mirá, yo no me quiero engañar a mí mismo, hoy no estoy para esta búsqueda intensa de la penetración, vamos más despacio. Tal vez yo nombro eso tan honesto y la otra persona dice, wow, gracias por nombrarlo, porque también me siento habilitado, habilitada a decirte esto que nunca se lo dije a nadie. Hay una frase de Jordan Peterson que dice, ¿querés una aventura? Decí la verdad. ¿Cómo se transformaría nuestra vida sexual si nos animáramos a decir, a nombrar la verdad sobre las cosas que nos pasan? ¿Sería un gran desafío? Seguro que lo sería. ¿Traería cosas buenas y nutritivas? Les aseguro que sí. Pablo, hace ratito, regresando a la conversación que estabas teniendo, hablabas precisamente de lo que es la libertad sexual y esa diversidad de pensamientos o ideas que cada cual pueda definir de acuerdo a su sistema de creencias, pero siendo tú ya una persona que se dedica obviamente a compartir, a llevar, a guiar grupos, ¿qué es para Pablo la libertad sexual y cómo la ejerces? Yo creo que la sexualidad, la búsqueda de la sexualidad, la expresión, la experiencia de la sexualidad es en sí una de las formas más potentes de la búsqueda del ser humano de su propia libertad. La sexualidad, la experiencia de la sexualidad es la búsqueda y la expresión de la libertad humana. De nuevo, son preguntas que pueden tornarse muy metafísicas y no intento enredarme mucho en respuestas
súper inteligentes. La sexualidad humana es un misterio. La vincularidad humana es un misterio. Creo que la sexualidad es un misterioso río que nos atraviesa. Y creo que es una experiencia, no una idea. Yo hace poco me preguntaba, estoy hecho de opiniones o de experiencias? Y creo que la sexualidad está hecha de experiencias más que de opiniones. Y creo que una persona que busca e intenta vivir una sexualidad en contacto consigo misma, atravesando tabúes, atravesando vergüenzas, atravesando culpas, esa búsqueda nos hace libres, porque es libre quien busca la libertad, no quien llegó a una meta ideal de lo que debería ser. Y creo que mucho de este caminar la libertad es liberarnos de nosotros mismos, liberarnos de nuestras culpas, liberarnos de nuestros miedos, liberarnos del policía, del juez que tenemos en la cabeza. Hay una traducción de la palabra iluminación que me parece fascinante, que la leí hace un tiempo, que decía que la palabra iluminación fue incorrectamente traducida del tibetano, que en realidad debió traducirse como alivianarse. La búsqueda de la libertad, la búsqueda del crecimiento espiritual como un camino de alivianarse, que más tiene que ver con lo terapéutico que con una meditación trascendental que nos convierte en una bombita de luz en el nirvana. Y la sexualidad nos da esa posibilidad de alivianarnos. El sexo como espejo. Hago el amor como vivo y vivo como hago el amor. Lo que yo aliviano en la sexualidad, de mis propios laberintos mentales, aprendizajes, culpas, heridas, lo que yo aliviano en la sexualidad, lo aliviano para mi experiencia de vida. Como si la cama fuera un microcosmos de la vida, o como si la cama, el sexo, fuera una especie de camilla quirúrgica, donde nos ayudamos mutuamente a sanar, a alivianar, para vivir mejor la vida, para ir viviendo una vida que se parezca a quien somos, a quien vamos creando. Em, y creo que esa búsqueda de la sexualidad es propia. Toda respuesta que intente integrar todas las experiencias humanas siempre va a ser derrumbada por la sexualidad. Si la sexualidad es un misterioso río que nos atraviesa, toda la narrativa sobre el sexo son como puentes que vamos haciendo y que las crecidas del río van a ir volteando. Por eso la importancia y el respeto a la hora de abrir espacios de sexualidad, de no traer nuevas culpas a las personas, de no traer nuevos dogmas, nuevos ideales de qué deberían ser, sino alentarnos mutuamente a que cada quien pueda inventarse una sexualidad. Porque la sexualidad es una manera de tocar el mundo y cada quien vino a este mundo a hacerlo de una manera singular. Y por eso creo en una sexualidad diversa. Diversa no solo en orientación sexual o género, diversa en miradas religiosas, miradas espirituales, miradas científicas, miradas psicológicas, miradas culturales, creencias, porque la sexualidad tiene que ser necesariamente diversa, porque lo diverso es el terreno fértil a la libertad, para la libertad. Lo diverso es generar espacio para que las personas puedan experimentar la sexualidad y así encontrarse a sí mismas. Es decir, al trabajar en sexualidad, trabajar nuestra sexualidad, sí que podemos lograr encuentros sexuales más placenteros. Sí que podemos lograr orgasmos maravillosos. Mas a fin de cuentas, al mismo tiempo estaremos logrando adentrarnos un poco más en este ser humano que somos. En el intento de tener una buena vida, en el intento de tener una vida libre,
bonita, liviana, honesta también con el dolor, bien integrada. Entonces, a resumidas cuentas, la búsqueda de la libertad sexual es la búsqueda de la libertad del ser humano. Es una de las vías, es una de las vías y es muy importante. Y muchas veces, incluso personas que están en los caminos de la espiritualidad y del autoconocimiento y demás, la sexualidad suele ser uno de los últimos temas que se toca. Muchos, no sé, están problematizando, bueno, ¿y ahora cómo me alimento? ¿Y ahora con qué materiales construyo mi casa? ¿A qué escuela mando a mis hijos? ¿Qué tipo de meditación hago? ¿Me voy a tal país a hacer tal experiencia? La sexualidad lo, es el centro de tantas cosas que no podemos ignorar, porque transformando la sexualidad, nutriendo la sexualidad, lo transformamos y lo nutrimos todo. Una persona que vive una sexualidad honesta, profunda, lúdica, informada, placentera, es un mejor amante, tal vez, sí, pero también es un mejor trabajador, es un mejor padre, es un mejor ciudadano, es un mejor amigo, es una persona más íntegra, porque para construir sociedades más bonitas necesitamos el sentido de comunidad y también necesitamos individuos íntegros, adultos responsables, personas que aprendan a ser soberanas de sí. Y esa persona soberana y responsable de sí es una persona que indaga su sexualidad. Es una persona que no solo busca el placer, sino que también tiene un contacto muy honesto con su sombra, con su dolor, con su herida. Ese ser humano íntegro que va a construir las sociedades que queremos para nuestros hijos es un ser sexual. Es un ser sexual. Y ojalá que lo trabaje. Ojalá que nuestros líderes políticos trabajaran su sexualidad. Es una responsabilidad comunitaria indagarnos como seres sexuales. Y es una tremenda oportunidad porque enriquece nuestra experiencia de vida, porque es un privilegio enorme poder preguntarnos cómo queremos hacer el amor. Es un gran privilegio, es una de las cosas más bonitas que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestras parejas y vínculos. Totalmente de acuerdo, Pablo. Viendo la hora, se está yendo de volada y se está prácticamente consumiendo los minutos y hay muchas preguntas, obviamente, que tengo en mente. Trataré de ser lo más breve y conciso en todo esto. Yo creo que uno de los puntos también centrales conforme vas avanzando en edad y que va ocasionando para muchos, y conozco yo en lo particular también muchos hombres que en la medida que se van acercando en esa confianza, comparten en cierta forma este tipo de problemáticas que cuando no tiene una comunicación con la pareja, pues obviamente esto tienda a minimizar su estadía o su valía de hombres y es precisamente cómo es que tú crees que influye el envejecimiento en la sexualidad masculina y sobre todo qué consejos ofrecerías para mantener una vida sexual activa o saludable, aun cuando esto para muchos hombres que a lo mejor nunca se abrieron y que están llegando a cierta edad, de repente pues está esta impotencia y eso empieza a ocasionar dentro de ellos mismos, en su interior, estos conflictos y que a su vez también por falta de comunicación se rompe la comunicación y por supuesto conflictos en la relación por este tipo de afecciones. Y por otro lado, como segunda pregunta y lado a esto, para los que algún día van a llegar o llegaremos algún día a esto es cómo puedes o si puedes compartir algunas prácticas de autocuidado precisamente para poder contribuir a que la salud sexual pues no deteriore, digamos, como en picada o que afecte tu vida emocional, psicológica. Bueno, mira, a partir aproximadamente de los 40 años, años más, años menos, comienza una reducción año a año de nuestra producción de testosterona. Digo, hay una transformación de nuestra respuesta sexual natural a lo largo de nuestra vida. Podríamos tener erecciones durante toda la vida. Tal vez no a los 60, 70 con la facilidad y la firmeza que las teníamos a los 20,
Más eso no debiera ser un problema en sí. Mucho del padecimiento de los varones, adultos mayores en torno a su sexualidad, tiene que ver principalmente, no solamente, pero principalmente con las narrativas del sexo que tenemos en nuestra cultura. Desde el paradigma del macho porno viril, valemos por lo que nuestro pene hace y deja de hacer. Y si el sexo, la sexualidad masculina es únicamente potencia, velocidad, virilidad, duración, digo, yo suelo comparar a este paradigma del sexo con el deporte. De alguna manera, subirse a una cama se parece a lo que hace un boxeador cuando se sube a un ring. Un boxeador se sube a un ring a dar cuenta de sus capacidades físicas, estamina, velocidad, fuerza, resistencia. Un boxeador se sube a un ring a dar cuenta también de su técnica, golpear, no ser golpeado, esquivar, moverse. Un boxeador también lleva a cabo su función siguiendo las reglas del deporte y eventualmente gana o pierde la pelea. Cuando nos subimos a la cama, ring, desde el paradigma porno, también subimos a dar cuenta de que somos viriles, machotes, poderosos, resistentes. Subimos a dar cuenta de que tenemos las técnicas correctas para frotar genitales, para producir gemidos, para retrasar eyaculaciones, para producir orgasmos ajenos. Y también como en el boxeo, todo funciona dentro de ciertas reglas. En el boxeo son las reglas del deporte, en la cama son las narrativas de lo que es el sexo para el porno y la sociedad. Entonces, si el sexo es como una carrera, como un deporte de alta competencia, pareciera que tenemos que solamente disfrutarlo entre los 20 y los 30, 40 años, porque obviamente después no me va a dar el cuerpo. Y desde ahí tenemos esta narrativa terrible de que estamos obligados a vivir lo mejor del sexo a los 20. Porque después de los 20 empieza un declive hacia el aburrimiento y la soledad. Y esto es terrible, pero por muchas razones. Yo acompaño de repente varones que tienen 20 años y que tienen disfunción eréctil, y yo le hago dos preguntas, inmediatamente me doy cuenta de que su gran miedo es, si esto me está pasando ahora con 20, el resto de mi vida va a ser una tragedia. ¿Y cuál es la buena noticia? Yo le digo esto a todos mis consultantes. Lo mejor del sexo está por venir, porque somos seres sexuales toda nuestra vida. Siempre necesitamos y anhelamos el contacto físico, el placer, el amor, la diversión, el juego. El problema es cuando creemos que la única manera de obtener todo eso es ser un empotrador que puede correr la maratón. Y otro gran problema es el estilo de vida que llevamos hoy. La alimentación chatarra, la vida sedentaria, el consumo de porno, son todas condicionantes que facilitan las disfunciones sexuales como las dificultades con la erección, la eyaculación precoz, la eyaculación retardada. Entonces, por un lado, tenemos esta narrativa de que tenemos que ser un empotrador viril u olvidarnos del placer en el sexo, lo cual es un error, y yo he acompañado en talleres y en consultas uno a uno a hombres que han empezado a vivir lo mejor de su sexualidad a sus 65 años, a sus 70 años. ¿Por qué? ¿Porque de repente tuvieron las mega erecciones? No, porque por primera vez en su vida se permitieron disfrutar en vez de estar enceguecidos por hacerle cosas a la otra persona. Yo comparto un taller que se llama De la ansiedad al placer. Y es un taller que lo comparto para varones que viven distintos tipos de disfunciones sexuales. Hay una parte bien práctica, informativa, donde les comparto técnicas y les explico las bases de las disfunciones sexuales y cómo abordarlas en casa. Y otra parte más reflexiva que tiene que ver con todo esto. ¿Qué nos estamos creyendo que es el sexo?
He hablado con un adulto mayor de 85 años que me contaba que sí, que de repente ya ni desea mucho él tener sexo con penetración y toda la bola con su pareja. Pero él me dijo, pero extraño que nos abracemos desnudos. Extraño que nos abracemos desnudos. Como cierta idea de lo que tiene que ser el sexo, que no problematizamos, nos termina complicando tanto. Y cuando no hay sexo en la pareja, desaparecen un montón de otras cosas también. Desaparece el contacto físico, la intimidad, el juego, la caricia. Entonces, por un lado, decirle a esos hombres que lo mejor de la sexualidad está por venir y que lo mejor de la sexualidad tiene que ver con aprender a ser honestos con nosotros mismos, con aprender a sensibilizar nuestro cuerpo, con aprender a alivianarnos los mandatos de la mente, etc. Y el consejo práctico que les doy es: tengan una vida sana y natural. Tengan una vida sana y natural. La testosterona, todas las recomendaciones clínicas para producir más testosterona tienen que ver con los consejos más básicos de una vida saludable. Ejercicio físico, no fumar tabaco, evitar el alcohol y la marihuana, tener contacto con la naturaleza, tomar sol, tener una alimentación lo más natural posible, evitar los ultraprocesados, dormir bien, tener actividad sexual. Fíjate que una vida sexual sana, saludable, es una vida saludable. No está separado. Pero hay otra pregunta que la abro brevemente acá. ¿Qué nos pasa a los varones con nuestra salud? ¿Cuáles son las grandes deudas que tenemos los varones con el cuidado de nuestra salud? Morimos 5 años en promedio antes que las mujeres por cuestiones tan absurdas como que demoramos más en ir al médico cuando algo nos duele. Estadísticamente tenemos muchas más probabilidades de abandonar un tratamiento médico. El tiempo promedio que pasa entre que un hombre empieza a padecer una disfunción sexual y va a la consulta, el tiempo promedio son 8 años. Eso significa que uno demoró 2 y otro demoró 20, sintiéndose incómodo sin pedir ayuda. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les hago? Cuidemos nuestra salud con una vida natural, con una vida en movimiento, con buenos alimentos, con buen descanso. Eso hace que nuestro cuerpo produzca más testosterona, eso hace que nuestro cuerpo viva en salud. Y la salud no es ausencia de muerte, la salud es vitalidad. La salud es habitar un cuerpo disponible para las experiencias de vida que queremos hacer. La salud es prerequisito para la libertad, para tener un cuerpo vibrante, para hacer el amor, para caminar por la montaña, para jugar con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos. Em, Así que eso, realmente les aseguro que si se lo proponen, si lo caminan, si lo buscan, lo mejor de la sexualidad está por venir, independientemente de la edad que tengas. Pablo, ¿en dónde pueden escucharte o verte? ¿En qué link, en qué website, redes sociales para que la gente pues vaya directamente a poner en práctica esto que has estado compartiendo? Bueno, pueden buscarme, por ejemplo, en Instagram, Facebook también está como vía ahí. Uso un poco más el Instagram. Pablo.más. M-A-S es mi apellido, así como suena. Pablo.más. ¿Todo lo que ofreces es virtual y también presencial o es meramente virtual o es presencial? Yo vivo en Córdoba, Argentina. Propongo acá en Argentina, en distintas provincias, espacios presenciales. Para toda Latinoamérica y el mundo, espacios virtuales. Em, Estaré haciendo una formación en 2024 estaré haciendo una formación para terapeutas sobre sexualidad masculina. Comparto talleres online, procesos de autoconocimiento como del porno al autoconocimiento, desconsumir porno para varones que estén con problemas en su consumo de pornografía. Comparto espacios para parejas, como un ciclo al que llamo tacto y honestidad, que son espacios también de autoconocimiento para parejas a través de la sexualidad.
El año que viene voy a estar en México, cumpliendo un sueño allí de ir a conocer, calculo que noviembre tal vez, compartiendo también talleres, algún retiro. Y espero pronto poder ir a otros lugares porque las redes han abierto así como esa posibilidad de recibir mucho cariño desde distintos lugares que tengo muchas ganas de visitar. Así que por el momento, presencial en Argentina, online para todo el mundo y pronto también ahí estaré visitando México. Perfecto, pues bueno, estas notas, estos links los encuentras por supuesto en la descripción de este video. Y Pablo, quiero darte las gracias por esta conversación. Es un tema que sin duda alguna se presta para pues muchos episodios porque son muchas áreas que hay que abarcar. Pero bueno, aquí algo importante es, como lo menciono siempre en todos los episodios, no le creas a Pablo, no me creas a mí, pon en práctica lo que han compartido a través de la experiencia para que tu misma experiencia te conduzca a tu verdad y esa verdad, por supuesto, te lleva a esa conciencia, coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que hablas. Practiques lo que practiques, que la conciencia siempre esté presente. Y, querido Pablo, siempre hay algo que le pregunta a todos los participantes de Ineludible y ahora me toca hacerte a ti esa pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Uf, mira, varias. Se me viene, inmediatamente la recordé a mi mamá. Ella falleció hace un poco más de 4 años y cuando ella estaba a días de partir, tuve charlas muy bonitas con ella y un día le pude preguntar, ¿qué fue lo más importante que aprendiste en esta vida? Y ella me dijo la importancia de los afectos. Y bueno, comparto eso, la importancia de los afectos, la importancia de la gente querida en nuestra vida. Es precisamente lo que estás haciendo con todo este camino que has estado llevando, el ser afecto con los demás y los demás, obviamente, afectos hacia sí mismos también para poder Mm. compartir esas afecciones a los demás. Pablo, muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que desees cerrar tu episodio? Agradecerte a vos, Enrique, las preguntas, tu espacio, la conversación y agradecer a quienes se quedaron del otro lado. Espero que hayan encontrado algo nutritivo en estas palabras, en este rato que compartimos. Y eso, agradecer y alentarles a espacios de encuentro entre varones, alentarles a indagar en su sexualidad. Hay espacios hoy que no existían hace no muchos años y que está bueno acercarse a ver qué sucede. Muchas gracias. Perfectísimo. Muchas gracias, Pablo, y también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo o escuchando. Y nos veremos, leeremos, escucharemos, perdón, en los siguientes episodios. Muchas gracias, que tengas un feliz y amado presente. Hasta pronto. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.